Estas son las antiguas tecnologías que la ciencia no puede explicar. En Perú, a 20 kilómetros en el suroeste de la ciudad de Cajamarca, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo y uno de los primeros logros tecnológicos de la humanidad primitiva. Se trata del acueducto de Cumbemayo, construido a 3.500 metros de altitud en una región volcánica, pero no es la única belleza del lugar, como veremos. Hace más de 3.000 años, mucho antes de la aparición de los incas, vivía una comunidad discreta, ingeniosa y hábil. Esta sociedad primitiva vivía de los productos de la tierra, pero la recurrente sequía que azotaba el país perjudicó mucho las actividades agrícolas. Los habitantes de la región tuvieron entonces la idea de concebir uno de los primeros sistemas hidráulicos del mundo. Emprendieron este proyecto con medios modestos, utilizando una herramienta común y rudimentaria: las rocas volcánicas. Con este tipo de roca, llamada obsidiana, excavaron un acueducto de más de 9 kilómetros de longitud. Esta obra pretendía desviar el agua de las colinas y llevarlas a las tierras cultivables, y fue todo un éxito. Como este pueblo era religioso, no se contentó con hacer una construcción puramente útil. También construyeron escaleras que conducían a un altar ceremonial y tallaron complejos y enigmáticos diseños en las rocas volcánicas. Estos diseños, al igual que el acueducto, siguen existiendo hoy en día. Son estudiados por los arqueólogos, pero aún no han conseguido penetrar en su misterioso significado. Estas figuras y símbolos aún no se han dilucidado. Sin embargo, el acueducto de Cumbemayo sigue siendo una maravilla concreta y evidente del genio práctico de la humanidad primitiva. El jainismo es una religión bastante parecida al budismo, que es practicada por una minoría de indios. Esta forma de espiritualidad nació en el siglo X a.C. y se ha perpetuado hasta nuestros días. Fue en el siglo XV aproximadamente cuando el jainismo se hizo famoso por sus formidables diseños artísticos que no tienen nada que envidiar a los edificios más sublimes de la historia. En los estadios de Rajasthan y Gujarat en la India hay esculturas monumentales de hasta 17 metros de altura y cuevas que contienen una treintena de templos. Lo que más sorprende son las dimensiones de los ídolos tallados en la misma roca que representan a las deidades tradicionales de la religión. La mayoría de ellos se construyeron durante el reinado de un rey generoso y su hijo, que lo sucedió en el siglo XV, pero en el siglo XVI un poderoso emperador ordenó su destrucción. Afortunadamente, estas gigantescas estatuas no sufrieron daños irreparables, solo a algunas se les amputaron los miembros. Sin embargo, la comunidad jainista pudo reparar las pérdidas. Hoy el lugar está protegido y los turistas pueden admirar estas prodigiosas deidades. ¿Has oído hablar de la misteriosa historia del pájaro de Saqqara? Es uno de los objetos más enigmáticos que han descubierto los científicos. En 1898, el doctor Khalil Mesija, un arqueólogo egipcio, estaba excavando un enterramiento en Safo. Descubrió por casualidad una estatuilla de ave, pequeña y ligera, pero con una curiosa forma. Era casi en todos los aspectos un pájaro, excepto en las alas, que son las de un avión moderno. Estas alas están hechas de una sola pieza de madera, gruesa en el centro y fina en las puntas. El borde de las alas está ligeramente doblado. Estos detalles significativos sugieren que hace más de 2 milenios los egipcios tenían conocimientos avanzados de aerodinámica. Por ello, este objeto ha desconcertado a los egiptólogos, dando lugar a una multitud de interpretaciones y controversias. Además, se ha comprobado que este objeto podía volar unos metros cuando se proyectaba manualmente en el aire. Quizá este pájaro era solo el modelo preconcebido de una gran máquina que los ingenieros de la época debían diseñar. Las opiniones científicas están divididas. Algunos sostienen que el parecido de este pájaro con un avión es puramente fortuito, y otros imaginan que el genio egipcio estaba tecnológicamente más avanzado de lo que queremos creer. En 1912, en una biblioteca de la ciudad de Frascati, Italia, un anticuario polaco, Wilfrid M. Voynich, se hizo con un libro extraño y único. Se trata de un manuscrito en vitela, con al menos 200 páginas que contiene textos e imágenes. Hasta aquí nada extraordinario, pero el lenguaje utilizado en este libro, su género, su autor, su contenido, son completamente desconocidos hasta hoy. Lo único que sabemos con seguridad es que el libro fue escrito en el siglo XV. Este manuscrito, al que el anticuario polaco dio su nombre, es una sucesión de interrogantes que probablemente nunca se resolverán. A pesar de los continuos esfuerzos de los criptógrafos más experimentados, nunca se ha podido saber si este libro era un tratado de alquimia, un tratado de fitoterapia, una obra de ocultismo o simplemente una especie de gran broma. El lenguaje del manuscrito Voynich sigue siendo un sistema codificado, pero ningún especialista ha podido descifrarlo. Incluso se empieza
a creer que este lenguaje no tiene ningún sentido. Todos los lingüistas que han intentado descifrarlo han perdido la paciencia y finalmente se han rendido, concluyendo que seguramente es un fraude. Se han hecho todo tipo de interpretaciones, desde las más razonadas hasta las más descabelladas. Por ejemplo, se llegó a sospechar que el anticuario Voynich lo había hecho. Esto es ciertamente falso. A día de hoy aún no se ha descubierto el significado de este misterioso manuscrito. Quizá algún día lo sea. En varios países europeos, personas o investigadores han descubierto varios objetos similares entre sí que se denominan dodecaedros. Son de origen romano y su fabricación se remonta probablemente a los primeros siglos de la era cristiana. Estos dodecaedros romanos son objetos de forma geométrica, son de bronce o de piedra y tienen 12 caras, cada una de las cuales está atravesada por un agujero circular. ¿Cuál es la finalidad de estos objetos muy extendidos en Italia, Francia, Alemania, Hungría e Inglaterra? Ningún documento nos permite saberlo. Este misterio ha dado lugar a muchas especulaciones. Se ha pensado que era un instrumento astronómico, un candelabro, una pieza de juego de mesa, un objeto decorativo o una reliquia religiosa. En la actualidad, ninguna de estas hipótesis es más plausible que las demás. La función de los dodecaedros romanos sigue siendo un completo misterio, lo que no impide que se expongan en varios museos. El inventor chino Shang Heng era un hombre de genio. Nacido en el año 78, este eminente hombre era lo que se podía hacer en el campo de las artes y las ciencias: matemático, astrónomo, geógrafo, estadista, pero también poeta y especialista de la literatura china. Shang Heng tuvo todas las posibilidades de marcar la posteridad por sus obras y sus descubrimientos, pero si es famoso hoy en día es por un audaz invento del que tuvo la idea. Quería diseñar un instrumento para predecir e identificar la ocurrencia de un terremoto. Se puso a trabajar y produjo esta máquina de extraña estética. Este detector de terremotos parece un jarrón unido a un receptáculo y complicado con extraños adornos. En realidad, esta herramienta es mucho más compleja de lo que parece. Tiene 8 dragones en la superficie con la cabeza hacia abajo que marcan las direcciones del compás primario. Delante de cada dragón hay un sapo de bronce con la boca abierta. Con cada terremoto detectado, según su ubicación, uno de los dragones propulsa una bola de metal directamente a la boca del sapo que tiene enfrente. El ruido corresponde a una señal que alerta a los presentes de que se ha producido un terremoto en un radio de varios cientos de kilómetros. Esto es lo que ocurrió en el año 138. Mientras el detector estaba colocado en el Palacio Real, uno de los dragones escupió la bola para avisar de que se había producido un terremoto. Y a pesar de la incredulidad de los presentes, unos días después se confirmó gracias a un mensajero que efectivamente se había producido un terremoto en la región occidental de Long. Esto aumentó la admiración del público hacia Shang Heng. Hoy en día los sismógrafos están, por supuesto, mucho más desarrollados, pero ninguno igual en belleza a este invento chino. Todo aficionado a los vikingos conoce las legendarias espadas Ulfberht. Estas espadas, terribles y codiciadas por todos los guerreros ilustres, merecen su lugar aquí, porque superaban en calidad y potencia a todas las demás espadas del mundo medieval. Los primeros fabricantes de estas espadas tuvieron la idea de importar acero de la India o de Persia, donde la calidad del material era incomparablemente superior. Su nombre, Ulfberht, era sin duda el del fundador del taller donde se fabricaban estas armas. Estas espadas poderosas e indestructibles conquistaban tanto a los guerreros que las utilizaban que la inscripción Ulfberht se había convertido en una especie de marca de prestigio. Los reyes y los combatientes gloriosos deseaban esta espada como ayuda para su grandeza. Además, solo los más afortunados podían adquirirla. Costaban el equivalente a un pequeño castillo. Según los especialistas, estas armas eran de una calidad tan superior que hasta el siglo XVIII no se produjeron finalmente espadas de características comparables. Como ocurre con todos los objetos raros y caros, había muchas falsificaciones circulando por Europa. Pero para un guerrero era fácil comparar e identificar la espada falsa. Las espadas Ulfberht siguen estando rodeadas de mitos hasta el día de hoy, y sin duda aún no conocemos todos los secretos que esconden. En el norte de la India hay una antigua construcción que data del siglo V. Se llama el Pilar de Hierro de Delhi. Este pilar, que mide más de 7 metros, fascina a los especialistas en metalurgia por dos razones. La primera es que este pilar metálico tiene un 99,72% de hierro puro. Semejante pureza del material solo se observó en Occidente después de la Revolución Industrial. La segunda razón es que este pilar es admirablemente resistente a la corrosión y al óxido. Sin embargo, se encuentra en una región muy propensa a lluvias monzónicas. Según los análisis, esta impermeable se explica por la gruesa capa de hierro, oxígeno e hidrógeno hecha a propósito sobre el pilar como una película protectora. Los científicos están asombrados. Según uno de ellos, este pilar es un testimonio vivo de la habilidad de los antiguos metalúrgicos indios, pero en este pilar no solo ha
sufrido los rigores del clima. En efecto, si se examina con atención a mitad de camino, se observa una grieta claramente perceptible. Se trata evidentemente del impacto de una bala de cañón. Los historiadores coinciden en que un emperador persa había ordenado su demolición en el siglo XVIII por motivos religiosos antes de abandonar la idea. Este pilar seguirá ejerciendo siempre una fascinación sobre los científicos y en particular sobre los arqueólogos, porque es uno de los pocos monumentos anteriores a la islamización de la localidad. Un arqueólogo llamado Willem Koning que estaba excavando en la localidad de Guhud Rabut, en Bagdad, Irak, en la década de 1930. Descubrió un curioso objeto, una vasija de arcilla de unos 10 centímetros de largo, cerrada en la parte superior por un tapón de betún del que sobresale una varilla de hierro. La composición del objeto asombró al arqueólogo, ya que a sus ojos era casi en todos los aspectos una batería eléctrica rudimentaria. En efecto, la varilla estaba contenida en un cilindro de cobre aislado en la base por una almohadilla de betún. Para crear tensiones eléctricas solo se necesitan dos elementos, hilos conductores y un ácido. Aunque las tensiones producidas por un objeto así serían muy bajas, se trataría sin embargo de la pila eléctrica más antigua jamás descubierta, que data del siglo III de nuestra era. Sin embargo, Willem Koning tiene en su contra muchos científicos que refutan su hipótesis. Según ellos, este extraño objeto es simplemente un jarrón diseñado para contener y transportar pergaminos y que es una pura coincidencia que se parezca a una pila. La función de esta cerámica sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. ¿Fue la primera forma de dispositivo electroquímico o una sofisticada cartera? En China, cerca de la ciudad de Nanjing, hay una antigua cantera de piedra llamada cantera de Yanshan. Fue explotada desde los primeros siglos de la era cristiana y hoy es lugar turístico e histórico. Esta cantera proporcionó una inmensa cantidad de piedras destinadas a la construcción de los monumentos que transformaron el aspecto de la zona. Pero si este yacimiento es hoy tan conocido y visitado, es por la enorme estela conmemorativa que allí se encuentra. La construcción de esta estela fue abandonada. Debía medir casi 70 metros de altura. A mitad de la construcción, el proyecto fue abandonado porque era materialmente imposible que piedras tan colosales fueran transportadas, recogidas e instaladas. En comparación, una de las estelas chinas más altas mide 17 metros. Este proyecto era demasiado ambicioso y tuvo que ser cancelado. A pesar de ello, la cantera, así como la estela incompleta, siguen siendo notables y dignas de admiración. Este es el final de nuestro video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si te ha gustado este video, no dudes en darle un me gusta y suscribirte al canal. Y dinos en los comentarios, ¿cuál de estos inventos históricos te fascina más?